Este es el diálogo que mantuvo Carlos Castañeda con don Juan Matus, sobre lo que los chamanes del México antiguo llamaban el punto de ruptura. Don Juan definió el silencio interno como un estado peculiar de ser en que los pensamientos se cancelan, y uno puede funcionar a un nivel distinto al de la conciencia cotidiana. Hizo hincapié en que el silencio interno consistía en suspender el diálogo interno, el compañero permanente del pensamiento, y debido a eso, era un estado de profunda quietud. Los antiguos chamanes, dijo don Juan, le llamaron silencio interno porque es un estado en el cual la percepción no depende de los sentidos. Lo que funciona durante el silencio interno es otra facultad que posee el hombre, una facultad que hace de él un ser mágico. El silencio interno, continuó, es la postura de donde proviene todo en el chamanismo. En otras palabras, todo lo que hacemos conduce a esa postura, que como todo lo demás en el mundo de los chamanes no se revela hasta que algo gigantesco nos sacude. Siguiendo los racionalismos de los chamanes del México antiguo, don Juan declaró categóricamente que el silencio interno se amontonaba, se acumulaba. En mi caso, luchaba para guiarme a construir un núcleo de silencio interno dentro de mí, y luego añadir a él, segundo a segundo, cada vez que lo practicara. Me explicó que los chamanes del México antiguo descubrieron que cada individuo tenía un umbral diferente de silencio interno, en cuanto a tiempo, es decir, que el silencio interno debe ser mantenido por cada uno de nosotros durante el periodo de tiempo de nuestro umbral específico antes de que funcione. ¿Qué consideraban los chamanes como la señal de que el silencio interno estaba funcionando, don Juan?, pregunté. El silencio interno funciona desde el momento en que empiezas a acumularlo, contestó. Los chamanes andaban detrás del dramático resultado final, el de alcanzar ese umbral individual de silencio. Algunos practicantes muy talentosos necesitan solo unos cuantos minutos de silencio para llegar a esa codiciada meta. Otros, menos talentosos, necesitan largos periodos de silencio, quizás más de una hora de quietud completa, antes de llegar al resultado tan deseado. El resultado deseado es lo que los antiguos chamanes llamaban detener el mundo, el momento en que todo lo que nos rodea cesa de ser lo que siempre ha sido. Ese es el momento en que los chamanes regresan a la verdadera naturaleza del hombre, siguió don Juan. Los antiguos chamanes también le llamaban libertad total. Es el momento en que el hombre esclavo se convierte en el hombre, el ser libre, capaz de proezas de percepción que son un desafío a nuestra imaginación lineal. Don Juan me aseguró que el silencio interno es una avenida que conduce a la verdadera suspensión del juicio, a un momento en que los datos sensoriales que emanan del universo dejan de ser interpretados por los sentidos, el momento en que la cognición deja de ser la fuerza que a través de uso y repetición decide la naturaleza del mundo. Los chamanes necesitan un punto de ruptura para que el funcionamiento del silencio interno empiece, dijo don Juan. El punto de ruptura es como el cemento que mete el albañil entre los ladrillos. Es solo cuando se endurece el cemento que los ladrillos sueltos se vuelven una estructura. Cada chamán que conozco, hombre o mujer, en un momento u otro llega al punto de ruptura de su vida. ¿Quiere usted decir que sufren algo así como una crisis mental?, le pregunté. No, dijo riéndose. Las crisis mentales son para aquellas personas que se entregan a sí mismas. Los chamanes no son personas. Lo que quiero decir es que, en un momento dado, la continuidad de sus vidas tiene que romperse para que se establezca el silencio interno y se haga una parte activa de sus estructuras. Es muy importante, siguió don Juan, que tú mismo deliberadamente llegues a ese punto de ruptura, o que lo crees artificiosamente, inteligentemente. ¿Qué quiere decir con eso, don Juan?, le pregunté, atrapado por su intrigante razonamiento. Tu punto de ruptura, dijo, es descontinuar tu vida tal como la conoces. Has hecho todo lo que te he dicho, acertada y obedientemente. Si tienes talento, nunca lo demuestras. Ese parece ser tu estilo. No eres lento, pero te comportas como si lo fueras. Estás muy seguro de ti mismo, pero te comportas como si fueras inseguro. No eres tímido y sin embargo, te comportas como si le tuvieras miedo a la gente. Todo apunta a un solo lugar, tu necesidad de romper con todo eso, despiadadamente.
No es posible que continúes en el camino del guerrero cargando contigo tu historia personal, y a menos que descontinúes tu manera de vida, no voy a poder seguir con mi instrucción. En este punto don Juan me pide que abandone a mis amigos y me vaya a vivir a un hotel barato. Para serle muy sincero, no creo que pueda hacerlo. Mis amigos son mi familia, son mis puntos de referencia. Precisamente, comentó. Son tus puntos de referencia. Por consecuencia, tienen que irse. Los chamanes tienen un solo punto de referencia, el infinito. Nunca has estado solo en tu vida. Este es el momento de hacerlo. Te quedarás en ese cuarto hasta que te mueras. Un chamán utiliza un lugar de esos para morir. No quiero que tu cuerpo muera físicamente. Quiero que muera tu persona, son dos asuntos muy distintos. En esencia, tu persona tiene muy poco que ver con tu cuerpo. Tu persona es tu mente, y créeme, tu mente no es tuya. El criterio que indica que un chamán ha muerto siguió, es cuando no le importa si tiene compañía o si está solo. El día que ya no busques la compañía de tus amigos que usas como escudo, ese es el día en que tu persona ha muerto. Al final Castañeda llega a su punto de ruptura. Don Juan lo empuja a renunciar a su vida cotidiana para romper con los patrones mentales y creencias que eran un obstáculo en su desarrollo espiritual, quedando libre de programaciones. Esta enseñanza de Don Juan nos muestra la importancia del desapego y la desprogramación para poder ver más allá de la Matrix. Claro que este método es un tanto extremo, y no todos necesitamos hacer lo mismo que Castañeda. Podemos estar en el mundo sin ser de él, entendiendo que la desprogramación mental es clave, y que esta Matrix holográfica está diseñada para mantenernos distraídos, ocupados e ignorantes de nuestro verdadero ser interior. Para el infinito, la única empresa que vale para el guerrero es la libertad. Cualquier otra empresa es fraudulenta. Don Juan Matus. Gracias por ver el video. Mi nombre es Diego, el guerrero tenaz. Espero que te encuentres muy bien, y si no, siempre hay tiempo para mejorar, trabajando en ti mismo día a día. Te mando un gran abrazo, hasta la próxima.